Deuteronomio capítulo 32, versículo 45 al 47. Amén. Amén. Versículos 45 al 47. Pongámonos en pie, hermanos, para leer esta. Dice así la palabra de Dios. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Díjoles: poned vuestro corazón a todas las palabras que yo protesto hoy contra vosotros, para que las mandéis a vuestros hijos, que guarden y hagan todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, mas es vuestra vida. Por este negocio haréis prolongar los días sobre la tierra, para heredar la cual pasáis el Jordán. Amén. Oremos. Padre celestial, por favor bendice este mensaje, esta palabra, que sea una palabra de edificación. Usa mi vida, Señor, por favor. En tus manos estoy. Tú sabes, Señor, que no soy digno frente a ti, pero es por tu misericordia que aquí estoy, Señor. Así, Dios mío, que permíteme dar esta palabra de acuerdo a tu bendita voluntad a los hermanos, a los amigos esta mañana. La gloria y la honra son para ti en el nombre de Jesús. Amén. Siéntate, hermano, por favor. Hermano, lo que yo quiero remarcar esta mañana es en el versículo 47, que es un versículo que tengo ahí subrayado en mi Biblia, que dice: porque no os es cosa vana, es vuestra vida. ¿Sí ve ahí? No es cosa vana, es vuestra vida, mas es vuestra vida. No es cualquier cosa lo que está aquí en juego, no es cualquier cosa lo que está aquí pasando. Esto tiene que ver con su vida, y su vida no es vanidad, su vida no es cualquier cosa, su vida no es una tontería, su vida no es una bobada, su vida no es vanidad, es importante, es importante. Yo me sorprendo con la vanidad con la que algunos viven su vida, la ligereza, la poca responsabilidad que tienen con su propia vida, Yo he leído estudios de sociología y esas cosas que dicen que la época actual es una época de mucha cantidad, de muchas cosas por hacer, pero de muy poca calidad, entre otras cosas. Hay mucha cantidad, muchas cosas para hacer, pero hay muy poca calidad en lo que se hace. Por ejemplo, que importa muy poco la calidad de las relaciones sentimentales, los años que uno pase con una persona y la vida que uno lleve con esa persona, que eso no importa tanto en el día de hoy, sino que importa mucho es el número de relaciones que ha tenido, el número de novios o de novias que ha tenido en la vida, que eso es lo que más se destaca hoy día. Que la gente, bueno, yo he tenido 5, yo he tenido 10, yo he tenido 15, y eso es lo que está enorgulleciendo a las personas. No tanto la calidad de vida con una persona, sino el número de relaciones emocionales o sentimentales que ha tenido. Amén. La gente, por ejemplo, hoy día cambia constantemente de trabajo, no le ven mucho problema a eso. Hace 50 años o no sé, pues era una tragedia salirse de la empresa donde uno estaba y pasarse para otra empresa. Eso era una cosa trágica. Pero al día de hoy no estamos en esas tragedias. Uno se cambia de trabajo y no le parece pues una cosa así como: uy, qué tragedia, me cambié de trabajo. Pues ya, ¿qué hacemos? Lo que fue, pasó, y que venga lo que siga. Este mundo entonces es muy rápido y nos ha vuelto más bien poco disciplinados y con poca calidad. Por ejemplo, hay estudiantes que sacan las tareas de internet. Bueno, todos sacan las tareas de internet. Pero hay predicadores que sacan las predicaciones de internet.
También. Hay predicadores que van a internet y ustedes pueden leer en internet la predicación del que estaba ahí predicando. Entonces eso significa que no oraron ni le pidieron al Espíritu Santo la iluminación necesaria sobre ese mensaje, ni qué era lo que la iglesia necesitaba, sino que fueron a internet, bajaron un mensaje y lo dieron. Yo sé que hay muchas cosas que se repiten en la historia, como historiador yo sé eso, pero también sé que hay épocas, hay tiempos, hay épocas. Eso le llaman a algunos el espíritu de la época. Por ejemplo, lo que decía ahora el hermano Sidal, yo creo que una época en que se predicaba más el arrepentimiento, y donde había más predicadores en la calle predicando el arrepentimiento. Esa fue la época del siglo XIX, parte del siglo XIX, y donde la gente iba a la calle y hacían altares en las calles, y ahí se arrodillaban y lloraban por lo malo que eran, porque eran malos, y se sentían muy malos, y era una época en que la gente se sentía mala. Hoy día la gente no se siente mala. Ese hombre que pasó en el carro siente que es muy buena persona, ¿sí o no? ¿Él está feliz? Pero no se siente mal. Usted es malo, usted es perverso, usted puede ir al infierno. Yo estoy bien, y tú con lo tuyo y yo con lo mío, ¿sí o no? Pero una época sí, una época donde los movimientos revolucionarios estaban en toda América Latina, en los años 70, por todas partes, y había gente amante de las guerrillas y uno no sabía quiénes eran, pero en todas partes estaban, y posiblemente hasta nuestros papás, nuestros abuelos, familiares nuestros, ahí estaban. Esa fue una época. Ya ahora ni la guerrilla quiere estar en la guerrilla, ya se dejaron las armas, están muy viejos para eso. Pero hermanos, esta época en este momento parece ser una época muy rápida, de mucha vanidad, de mucha vanidad. La gente está feliz pasando en el carro con la música a todo volumen, tomándose fotografías con el celular. ¿Sí? A ver, yo estoy en clase y yo los estudiantes toman fotografías con el celular. Y yo no digo nada. Bueno, el que quiere estar está ahí, el que quiere estar que esté, el que no quiere estar que no esté, y el que quiere estar pero no escuchar, pues que no me interrumpa las cosas y que se tome fotos. Pero yo pienso en eso. Miren, la gente que está pensando en estas cosas así. Y como que nada es serio, nada perdura. Yo fui a cortarme el pelo. Ustedes se dan cuenta de eso. Se dieron cuenta ahorita que llegaron. Yo fui a cortarme el pelo aquí a una... Yo voy donde un muchacho aquí seguido. Yo no sé, yo he sido fiel en muchas cosas hasta ahora, ¿cierto? Y una es como cuando alguien me coge la cabeza, ya que no me la coja nadie más. Ni Wilfredo le pongo la cabeza a usted, que también motila. Pero ya ese hombre me motila, ya que él me siga motilando. Y yo llego allá y el otro está libre y yo espero que este termine. Yo no sé por qué, oiga, qué cosa es. Yo no sé si termine. Bueno, y estaba ahí esperando. Entonces ellos tienen una música de rap o de reggaetón, yo no sé qué es. Y entonces mientras yo esperaba, yo veía la música. Yo miraba y ellos me miraban y yo estaba viendo todo el tiempo. ¿Sabes que bailabas? Y era una gente, no creas, y era una gente ahí como un hombre gordo y afroamericano, negro, con otra cantando ahí, y eran carros lujosos y con cadenas, y ellos andaban por una ciudad muy linda. ¿Qué ciudad será? Que se veía el mar, y andan en sus carros que no tienen capotas, ¿cierto? Descapotables, y ahí montan ahí, y están ahí. Yo trataba de entenderlo, estoy tratando de entender inglés, pero yo sé qué dice ella, y bueno, ahí luchando con eso, y viendo ahí la imagen, y yo veía todo pura vanidad, ¿sí me entiendes? Como la vanidad más grande se podía ver como en esos videos. Me acuerdo que una de las cosas que más me impresionó es que este hombre grande, negro, que era un hombre como de 50 años, pero andando con mujeres de 20, ¿cierto? Que eso también se ve mucho. Este hombre hacía así. Y yo, ¿por qué ahora así? Él le daba, pero despacio, él no cruza los brazos así como él. Despacio, es una cosa como... Así, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pensaba yo.
Y lo más simpático es que a la gente le gusta mucho eso. ¿Sí o no? A la gente le gusta eso, le encanta eso. Y yo digo, bueno, si estos hombres salen con mujeres de 20 años o muestran eso en los videos, es porque eso pasa. Seguro que eso pasa. Seguro que hay muchachas que van a hacer eso. Y seguro que hay hombres que hacen eso. Es que eso pasa. Entonces, hermanos, frente a esa vanidad que se vive hoy en la vida de las personas, tenemos estas palabras de Moisés. Tenemos estas palabras que Moisés dice: vuestra vida no es cosa vana. Amén. Vuestra vida no es cosa vana, no es para que la malgasten en esas vanidades. Vuestra vida no es una vanidad. En Mateo 6:25 vuelve a hablar de vuestra vida. Mire Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice: por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida. Mire que vuelve a decir vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? La vida no es más que el alimento, y el cuerpo que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni allegan alfolíos, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Pero mire que vuelve a hablar de vuestra vida, y dice: no se estén preocupando tanto por qué se ponen, por qué comen, por dónde, qué tienen. No se estén preocupando por lo externo, que vuestra vida no es lo externo. Vuestra vida es mucho más que lo externo. Va mucho más allá que el exterior. Piensen en las aves del cielo y todo. Ellas no tienen quien las viste, el Padre Celestial las viste. O las tiene muy bien. Les da alimento, ¿cierto? Piensen en todo eso. Y el Padre Celestial tiene todo para ellos, para Él. Entonces, mis hermanos, nuestra vida es mucho más que eso, que vanidad. No es mi deber preocuparme por vestirme a la moda. No puedo estar preocupado porque no tengo el celular más moderno. No me debe preocupar que no tenga dinero para una botella de vino. No me puedo preocupar porque no puedo ir a la fiesta de la universidad. Eso no puede ser preocupación para mí. Yo no puedo estar preocupado porque no voy a ir a la fiesta. Esas son preocupaciones que Dios no quiere. Yo debo preocuparme en hacer la voluntad de Dios. Amén. En seguir la palabra de Dios. En seguir los mandatos de Dios. Esa es mi vida. Yo no puedo estar preocupado porque no tengo cómo ir a la fiesta de los traquetos aquí en una finca de Copacabana. Eso no me debe preocupar a mí. Yo no puedo estar preocupado porque no voy a ir a una fiesta en un bar allá en la 70. Eso no me tiene que preocupar a mí. O porque no voy a estar en el concierto de Arelis Henao o de... ¿cómo se llaman esos cantantes? De Darío Gómez, de esa gente, ¿cierto? De Jonales Castaño, tengo yo aquí. Yo no voy a estar preocupado no ir al concierto de Jonales Castaño. Yo no sé quién es Jonales Castaño, pero parece que es famoso. De Maluma. ¡Ay! No voy a poder ir al concierto de Maluma, qué tristeza. Claro, tristeza eso. Amén, hermano. Al cristiano le va: ay, no, qué dolor, no puedo ir al concierto de Maluma. No puedo ir al concierto de Jonales Castaño. Ay, como estaba preocupado por él. ¿Por qué estaba preocupado por eso? La vida no es esas vanidades. Esa no es la vida. Esa no es la vida, esas cosas. Hermano. Y la vida es corta. Amén. Y la vida es corta. Mire otro versículo, Santiago 4:14. Para estar en esas preocupaciones. Santiago 4:14. Vosotros que no sabéis lo que será mañana. Nosotros no sabemos qué pasará mañana. Porque ¿qué es vuestra vida?
Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. ¿Qué es vuestra vida? Nada. Entonces no podemos que nuestra vida esté metida en tanta vanidad sabiendo que no hay mucho tiempo. Amén. Sabiendo que no hay mucho tiempo. Hermanos, vea, cuando uno tiene 5 años o 10 años y le dicen, ay, se murió un señor y tenía 40 años y uno tiene 5 años, ah, ya estaba viejo. Duró mucho. ¿Sí o no que uno dice eso? Uno tiene 10 años y dice, se murió un señor que tenía 50 años. No, era un viejito. Era un viejito. Ya uno cuando está en los 40 dicen, se murió alguien de 50, murió joven. Amén, ¿sí? Murió joven. Porque uno está aspirando que uno va a seguir todavía. Y uno dice, no, pues yo todavía aguanto hasta los 100. ¿Sí me entienden? Hermanos, pero uno habla con la gente y siempre la gente empieza a tener una idea de la vida que se va cortando, Yo me acuerdo que yo hablaba con un hombre que tenía 30 años, yo tenía que 25, me acuerdo de eso mucho. Tendría 25 y él me decía, vea, yo me acuerdo cuando tenía 15, ¿qué hace que eso pasó? Y ya tengo 30. Y no he hecho nada en la vida. ¿Qué hace que yo tenía 15 años? Hermano, no podemos gastar la vida en vanidades. Amén. No podemos gastar la vida en vanidades, porque nuestra vida no es vanidad. Parece que a los jugadores del Independiente Santa Fe les ofrecían vanidades cada vez que ganaban un torneo. Prostitutas y prepagos. Y ellos luchaban por ganar esos torneos e irse para donde las prepagos. Ir al Dan Carton con las mujeres estas. Y empezaron a ganar varios torneos. Hasta que una de ellas dijo, me violaron. Y Santa Fe está arruinado, pagando demandas. No podemos gastar la vida en vanidades. Amén. No podemos pensar que eso nos va a llevar a algo. No podemos pensar que eso nos va a dar algo. Volvamos a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Mira el versículo 45 otra vez. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y díjoles, poned vuestro corazón a todas las palabras que yo protesto hoy contra vosotros, para que las mandéis a vuestros hijos, que guarden y hagan todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, mas es vuestra vida. Y por este negocio haréis prolongar los días sobre la tierra para heredarla, la cual pasáis el Jordán. Hermanos, ¿qué fueron las palabras? ¿Cuáles fueron las palabras que les dijo Moisés a ellos que tenían que poner por práctica para que pudieran heredar la tierra? Esa es la pregunta de mí. ¿Y cuáles son esas palabras? ¿Qué es lo que les dice? Entonces yo me tengo que devolver en el capítulo, hasta el principio del capítulo. Y está en todo el capítulo 32. Ahí están las palabras que Moisés les dice. Pónganle mucha atención a estas palabras que les estoy diciendo. Porque no es vanidades, esto tiene que ver con su vida. Con su vida. Esto no es una vanidad lo que estoy hablando yo. Y su vida no es una vanidad. Ponga mucho cuidado, mucha atención a las palabras que acabo de decir. Como son tantas, hermano, yo lo hice en 3 grupos para ir a avanzar sobre estas palabras. El primer tema que habla Moisés en ese capítulo 32 es: acuérdense, recuerden lo que Dios hizo. Recuerden lo que Dios ha hecho. Ese es el primer punto. Miren lo que les voy a hablar. Número 1, recuerden lo que Dios ha hecho con ustedes. Amén. Recuerden eso. Siempre ténganlo en memoria y díganselo a sus hijos para que ellos prolonguen sus días. Recuerden
vaya versículo 7, capítulo 32. Acuérdate de los tiempos antiguos, considerando los años de generación y generación. Pregunta a tu padre, que él te declarará. A tus viejos ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, cuando estableció los términos de los pueblos sobre el número de los hijos de Israel. Porque la parte de Jehová es su pueblo, Jacob el cordel de su heredad. Hallóle en tierra de desierto y en un desierto horrible y yermo, y trájole al derredor. Instruyóle, guardóle como la niña de su ojo, como el águila despierta su nido, vuela sobre sus pollos, extiende sus alas, le toma, le lleva sobre sus espaldas. Jehová solo le guió, que no hubo con él Dios ajeno. Amén. Acuérdese de lo que Dios hizo. Recuerde lo que Dios hizo. Mira el versículo que a mí me encanta, hermano. Versículo 10. Hallóle en tierra de desierto, en un desierto horrible y yermo. Le trajo al derredor, instruyóle, guardóle como a la niña de su ojo. Acuérdese, Israel, lo que Dios ha hecho con usted. Acuérdese, hermano, que Dios lo tomó del desierto, en la soledad, en la miseria, el momento más duro de su vida, cuando usted ni sabía si iba a poder seguir viviendo. Acuérdese de eso siempre. Y Dios lo sacó de ahí, se lo montó encima y lo sacó, se lo llevó. Y cuando Moisés dice esas palabras, dice: estas palabras recuérdalas siempre, porque esto no es vanidad, esto se trata de su vida. Y una de las cosas que uno necesita en la vida es recordar de dónde Dios lo sacó. Amén, amén. Recordar cuál es la misericordia que Dios ha tenido con uno. Amén, así es. Eso siempre debe estar en nuestra mente. Siempre debe estar en nuestro corazón. Amén. Pensar, hermano, que si no hubiera sido por el Señor, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Hay un hermano que dice, hermano, de no haber sido por el Señor, yo hasta estaría en la calle comiendo basura o comiendo cosas por ahí en la calle. De no haber sido por el Señor. Amén, así es. Y él me dice, yo veo a los indigentes y yo pensé, yo hasta hubiera estado ahí, porque para allá iba, si no hubiera sido por el mismo Señor. Amén, amén. Entonces, si hay que recordar algo, hermano, es eso. Número 2, hay que entender que cuando uno se aparta de Dios, Dios mismo lo castiga. Amén. Amén. Vaya al versículo, estamos en el capítulo 32, vaya al versículo 17, dice: sacrificaron a los diablos, no a Dios, el pueblo se apartó, a los dioses que no conocieron, nuevos, venidos de cerca, que vuestros padres no los temieron. Del fuerte que te crió te has olvidado, haste olvidado del Dios tu Creador. Y viólo Jehová y encendióse con ira de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será la postrimería, su postrimería, que son generación de perversidades, hijos sin fe. Ellos me despertaron a celos con el que no es Dios, hicieronme ensañar con sus vanidades, y yo los despertaré a celos con los que no son pueblo. Con gente loca les haré ensañar. Amén, amén. Porque fuego se encenderá en mi furor, y arderá hasta el profundo, y tragará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo allegaré males sobre ellos, mis saetas acabaré en ellos. Consumidos de hambre, y comidos de fiebre ardiente y de pestilencia amarga, y diente de bestias enviaré sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Hermanos, el segundo punto, la segunda cosa que Moisés les dice a ellos es: ustedes se alejan de Dios, y Dios permite que les pase de todo. Y hasta Dios mismo se convierte en su enemigo. Digámoslo así, de esa manera. Se alejan de Dios, y hasta Dios mismo dice: ya, los voy a dejar, a ver ellos para dónde van. ¿Qué van a hacer? Y voy a permitir que llegue el enemigo y que destruya lo que construyeron.
Moisés les dice, recuerden esas palabras, porque esto no es por cualquier cosa. Aquí estoy hablando de su vida. ¿Se quieren alejar de Dios? ¿Se alejaron de Dios? Aléjense de Dios. Pero mire todo lo que se viene. Mire todo lo que pasa. Se fueron tras sus ídolos, tras sus pensamientos, tras su vanidad, y entonces Dios empezó a trabajar con ellos de una forma dolorosa, horrible. Y en tercer lugar, hermano, es que a pesar de que Dios se convirtió en su propio enemigo, no se olvidó de ellos, no se olvidó de que eran su pueblo. Aunque los llevó hasta el extremo, hasta el punto, no los soltó del todo. Les dejó un pedacito, los cogió del dedito, los dijo, bueno, ahí está sufriendo, pero todavía no te he soltado. Mire el versículo 36. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y sobre sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció sin quedar guardado ni desamparado. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? El fuerte de quien se ampararon, que comían el cebo de sus sacrificios, bebían el vino de sus derramaduras. Levántense y os ayuden, os amparen. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo y no hay quien escape de mi mano. Cuando yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Vivo yo para siempre. Dios está diciendo, a pesar de que los castigué, como soy su padre, no me olvido de ellos. Amén. Ellos se apartaron, se fueron y yo los castigué, pero como soy su padre, ahí los tengo agarrados todavía. Para que vuelvan, para que vengan otra vez, para que no me abandonen, para que estén conmigo. Esta es la tercera etapa donde Dios les dice, todavía hay misericordia. La Biblia dice por eso que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el justo es dificultosamente salvo, ¿dónde quedará el impío del pecado? Digamos, hermanos, entonces que esos son los tres momentos en esta relación con Dios. Primero, en que nos llama. Segundo, en que nos deja nuestra suerte a los problemas y dificultades. Y un tercer momento en que Dios ahí, por esas dificultades, por esos problemas, por ese pecado, te está llamando a que vuelvas nuevamente. Amén. Los tres momentos también están en la vida de cada persona, porque Dios pone la responsabilidad sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué se apartaron? Mire el versículo 19. Y viólo Jehová y encendióse con ira de sus hijos y de sus hijas y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su postrimería, que son generación de perversidades, hijos sin fe. Empezaron a perder la fe. Hijos sin fe. Un hermano me decía un día, pastor, ¿usted piensa que uno puede perder la fe? Mira, pregunta. Un hermano cristiano, creyente, de años de creyente, pero se estaba como yendo para atrás. Y en una de esas me dice de manera sincera, pastor, ¿usted piensa que uno puede perder la fe? Y entonces yo le dije, la estás perdiendo, ¿verdad? No has vuelto a escuchar la palabra, no has vuelto a orar, la vas perdiendo. La fe viene por el oír y dejaste de ver la palabra. Amén. Dejaste de leer la Biblia, dejaste de buscar de Dios. Y mira cómo va. Entonces, hermanos, nosotros no podemos perder la vida en Sodoma y en Gomorra. Amén. No podemos perder la vida en esas vanidades y perder la fe donde estamos en esas cosas. Amén, amén. Mira un versículo en Ezequiel 6.
Ezequiel 6, capítulo 6, versículo 9. Seis, nueve. Dios. Y acordarse han de mí. Aquí está hablando Dios. ¿Qué versículo, hermano? 6, 9. Ezequiel 6, 9. Y acordarse han de mí los que de vosotros escaparen entre las naciones, entre las cuales serán cautivos. Aquí está hablando Dios. Porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos, que fornicaron tras sus ídolos. ¿Sí ve lo que dice el Señor? El Señor se quebrantó, lloró por esa gente que se apartó. Eso es muy duro. Amén. Amén, amén. Eso es muy duro. Porque el Señor llora, se Amén, quebra, amén. le duele Amén. el que está perdiendo. Amén, amén. Así es. Y aunque Él dice, los dejo a su suerte, Él está muy dolido. Amén. Amén. No podemos gastar la vida en vanidades. Es nuestra vida, es algo serio. Entonces me decía un hermano, pero usted me está juzgando porque no he vuelto a la iglesia. Y uno no tiene que estar en la iglesia para buscar de Dios. Usted me está juzgando porque no he vuelto. Me decía un hermano, tío. Yo le dije, bueno, puedes tener razón. Puede que no vuelva a la iglesia y todavía esté buscando a Dios. De pronto yo estoy equivocado. Pero entonces vamos a hacerlo por otro lado. Hagámoslo por el fruto del Espíritu. No porque si volviste o no volviste a la iglesia. Vamos a hacer esto por el fruto del Espíritu. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5. Y Gálatas 5 dice, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces hagámoslo por el fruto del Espíritu. A esas cualidades busquemos el contrario. A ver si te estás alejando o no. A ver si te estás yendo para atrás o no. Busquemos el contrario. El fruto del Espíritu es amor. ¿Qué es lo contrario? Odio. ¿Estás odiando? ¿Estás odiando? ¿Estás dando un paso hacia atrás? Ya no estás amando, sino que estás odiando. Estás dando un paso hacia atrás. Te estás alejando. No estoy diciendo si fue a la iglesia o no fue a la iglesia. ¿No? Estás dando un paso atrás porque no estás amando, sino que estás odiando. Gozo. ¿Qué es lo contrario de gozo? Amargura. Amargura. Ya no vives gozoso, vives triste, amargado. Amén, así es. Ya no vives gozoso. Yo no estoy diciendo si está yendo a la iglesia o no está yendo a la iglesia. Yo estoy diciendo es que no está en el fruto del Espíritu. Está en odio y en amargura. Amén, amén, Amén. amén. Paz. Contrario a paz. Guerra, pleito, contienda. No, ya no vives en paz. Ya vives peleando con todo el que te aparece. Ya vives peleando con el que sale, con el que sea. Ya no hay gozo, ya no hay amor, ya hay odio, amargura y pelea. Longanimidad.
ya no hay paciencia, hay impaciencia. Predíquenos. Hay impaciencia. Le dicen cualquier cosa, ¡vaya! Mismo explota. Revienta con cualquier cosa. Sabiendo que antes tenía paciencia. Antes era paciente, ya no. Entonces, ¿cómo vas? ¿Cómo está Dios? Está llorando. Está quebrantado. Porque no está viendo el fruto. ¿Qué más dice? Benignidad, bondad. Pongamos esas dos juntas. Ya no eres bondadoso. Ya no le das nada a nadie. Ya no crees que le puedes ayudar a nadie de malas, que cada quien verá qué hace. Predíquenos. Se te acabó toda la bondad y toda la benignidad. Díganos. Ya no sufres, ves a alguien sufriendo y ya no sufres por eso. Fe, duda. Lo contrario a fe es duda. Y el pastor predica, la Biblia dice, sí será verdad. Ah, ese pastor está echando cuenta. Duda. Y Dios te está hablando y te está diciendo, mira, este es el camino. Ah, sí será cierto. Vas de para atrás. Odio, amargura, pleito. El Señor nos está hablando, hermano. Amén, amén. El Señor nos habla, hermano. Amén. Amén. Pleito, duda, y de para atrás, impaciencia, y todo ese gozo que había, y todo ese amor, y toda esa paz, ya no está. Así es. Mansedumbre, no, ese no es manso, ese es peleón. Templanza, dominio propio. Ya no te dominan, ya no hay ningún dominio. De nada. Miren, no haga eso que es pecado. Pecado es lo que no se hace. Vamos a hacerlo. Dígalo. Ya no hay dominio de nada. ¿Qué más? Contra tales cosas. Hermanos, entonces estoy haciendo el examen al contrario, no diciéndole que si no viene a la iglesia ya es que no es cristiano, pero míralo por el fruto del Espíritu. Así es. Pero míralo por el fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Vale la pena preguntarse qué está pasando en mi vida cristiana. ¿Qué pasa si estoy en odio, tristeza, guerra, impaciencia, inclemencia, irascible, desenfrenado, libertino? Entonces estoy en el segundo momento que dijo Moisés. O voy para allá. Estoy en el momento en que Dios está llorando y dejándome a mi suerte y aún prácticamente convirtiéndose en mi enemigo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que de todas maneras Dios no nos puede soltar. Porque la Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. 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 Y por eso Él sufre. Y por eso Él llora. Porque si nos pudiera desechar de una vez para siempre, pues bueno. Pero cuando la Biblia dice nuestra vida, que es la frase que hemos tenido acá desde un principio, vuestra vida, dice, vuestra vida está escondida con Cristo Dios. Amén. Entonces por eso así sea de un dedo, Dios te está teniendo. Aquel que ha creído en Cristo de todo corazón. Amén. Aquel que ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Así sea de un dedito. Y usted está todo magullado por todas partes. Dios lo está teniendo todavía. Amén. Volvamos a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Para concluir. Amén. Mira el versículo 45. Y acabó Moisés. ¿Qué dice ahí? Versículo 45. Deuteronomio 32, 45. Y acabó Moisés ¿de qué? ¿De qué? De recitar. O sea que él no estaba hablando. Él no estaba dando una enseñanza, como yo estoy dando acá. Él estaba como dando una poesía.
Estaba recitando algo. Mire, capítulo 31, versículo 30. 31, 30. 31, 30. Entonces habló Moisés en oídos de toda la congregación de Israel las palabras de esta canción. Era una canción. Era una canción. Una canción de tristeza. Una endecha. Se llama eso. Como cuando la gente canta es, pero hay gente que canta para, está feliz, pero no se canta es para llorar. ¿Sí o no? ¿De felicidad puede ser? No, para llorar de tristeza. El líder, esta es mi conclusión, el líder de ese pueblo estaba cantando una canción de tristeza, estaba llorando. ¿Sabe qué pasa cuando el pueblo decide no seguir a Dios, desobedecer? El líder que Dios puso está triste. No puede hacer mucho. Amén. Amén, amén. Está triste. Amén, amén. Está cantando canciones de tristeza, de dolor. Vamos a orar. Amén.